Si hablamos de podcast en República Dominicana, es casi imposible no pensar en Jorge Chalhoup. Lo conocí en un evento donde habló sobre masculinidad positiva y a eso lo invité a hablar. Para mi sorpresa, Jorge me tomó de la mano y encaminó mi corazón en muchas direcciones, mediante un diálogo que me confirma el valor de crear conexión con las personas y enamorarte de lo que haces. Acompáñame a conocer el método del poder de las conversaciones con Jorge Chalhoup. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método y hoy estoy hasta un poco nerviosa porque estoy grabando un podcast con una autoridad de los podcasts en República Dominicana. O sea, yo creo que va a salir todo lo aprendiz que soy, pero que Dios me ayude. ¿Viene alguien más? Pero, oye, ¿es de mí que tú estás hablando? Claro que sí. Pero gracias, Paola. Gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí porque he visto el nivel de los invitados que has tenido antes ya. No, y tú definitivamente eres estás en esa categoría. Tú sabes que una de las cosas que ha caracterizado este podcast y que me motivó a invitarte fue el día que te conocí. Obviamente sé quién eres, he visto tu podcast, me encanta lo que haces, admiro mucho tu trabajo. Y Gracias. el día que nos conocimos en la actividad de AMDEM, que es la Alianza de Mujeres en el Derecho y los Negocios, sí. Me encantó lo que dijiste y yo quedé prendada con esa frase que tú dijiste. Mi podcast es mi proyecto más egoísta. Sí. Y cuando tú dijiste eso, yo dije, Dios mío, pero eso es exactamente lo que yo siento con este proyecto. Me identifiqué muchísimo contigo y quería tener esta conversación, no solamente de masculinidad positiva, que era parte de lo que hablábamos ahí, sino también de esa constancia, esa disciplina que tú has tenido para desarrollar tu proyecto. Mira, la verdad, sí, yo no recuerdo de qué otra manera yo lo llamaba antes, pero es el proyecto, es lo que yo he hecho, el ejercicio más egoísta que yo he hecho en mi vida, porque el resultado es que quienes llegan al podcast pues se pueden quedar con algo de cada conversación, pero la matriz de donde nace no es de que la gente se quede con algo, es porque hay gente con quienes yo quiero hablar y aprender de ellos, y eso me lo permite el podcast. Es una excusa maravillosa para yo conocer mucha gente. No, y de verdad, o sea, para mí lo estoy viviendo ahora mismo aquí contigo, así que de verdad te agradezco muchísimo eso. Tú sabes que una de las cosas que hablábamos en la actividad de AMDEM era sobre la masculinidad positiva. Eso sí. Es un nombre, digamos que de estos nombres tendencia ahora, pero ¿cómo tú definirías eso? Yo te puedo decir que es lo que, en mi caso, es lo que yo crecí viendo de parte de los hombres de mi entorno. Mi mamá y mi papá son divorciados y cuando yo estaba con mi papá, pues era lo que veía. Y mi abuelo, que a pesar de haber crecido y haberse formado como profesional y como adulto en una época de represión, pues también siempre fue lo que vi. Pero ¿cómo yo definiría masculinidad positiva? Es simplemente la manera de entender y respetar los espacios, las decisiones y de ser parte del desarrollo de las mujeres que están en la vida de cada uno. Yo creo que pudiera ser eso y asegurarnos de impregnar eso y sembrar eso en las generaciones que nos tocan, o sea, que nos toca formar. Yo, en mi caso, yo tengo un hijo y eso es lo que yo quiero que mi hijo vea también. Si impactáramos y utilizáramos ese término en lo que tú haces en la crianza con tu hijo, especialmente en esa etapa de tu vida, ¿cómo tú lo aplicas? ¿Cómo yo lo aplico? Lo que pasa es que me parecen ejemplos hasta burdos los que yo te puedo dar. Yo te puedo decir que mientras yo estuve casado, pues si tú le preguntabas a mi hijo quién friega en la casa, era yo que fregaba en mi casa. Pero ¿cómo yo lo aplico? Desde entender que las decisiones en una familia, en un hogar, en una pareja, no las toma solamente una persona. Hay un balance que encontrar, porque hay quienes pueden interpretar caballerosidad
como acciones machistas. Entonces, para mí, por ejemplo, con mi hijo sabe que a su mamá y a cualquier niña tiene que dejarla entrar primero a un lugar, que si él está, que tiene que asegurarse de ser cuidadoso con sus palabras, no solamente con las niñas, sino en general con todo el mundo. Al final, yo siento que son cosas que están en la esencia y que de nuevo, acciones que uno va haciendo porque las vio, porque las vio repetidamente cuando iba creciendo y las hace hasta de manera inconsciente. Porque muchas de esas cosas que yo puedo hacer con mi hijo no son cosas que yo pienso en que debo hacer esto. Son cosas que por naturaleza y por haber crecido viéndolas, pues me salen. Ejemplos puntuales, la verdad, no sé. No los tengo. Para mí no es un tema tampoco de verlo de esa forma, de ver una diferencia marcada, porque crecí formado por una mujer también. Entonces, para mí, la persona fuerte en mi casa siempre fue la mujer de la casa, que fue mi mamá, o que es mi mamá. Entonces, no, la verdad no lo veo, no, para mí no hay un espacio. Yo entiendo que socialmente se vean muchas diferencias, pero para mí no hay algo que marque claramente eso, porque fue lo que crecí viendo. ¿Qué edad tú tenías cuando tus padres se 3 años. separaron? 3 años, o sea 3 que años. tú tienes, o sea, me imagino que tienes pocos recuerdos de tus padres juntos. Sí, la verdad sí, tengo muy pocos recuerdos de mis padres juntos. Tengo algunos recuerdos de ese proceso, pero tengo muy pocos recuerdos de mis padres juntos. O sea, que me llama mucho la atención lo que tú dices de como de la figura que representó tu madre Sí. en tu crianza. Porque las mujeres también que estamos criando solos, ver que es posible criar hombres que salgan derechos, que tengan ese concepto de la vida que tú tienes. ¿Cómo tú crees que ella lo hizo? ¿Qué herramientas tú entiendes que marcaron realmente tu crianza? Yo te puedo decir que mi mamá es una mujer muy determinada. Tiene una determinación admirable y además disciplinada. No solamente disciplina con sus hijos, sino disciplina con las cosas que decide, los proyectos que decide abordar. Y mami trabajó mucho. Y a pesar de que el tiempo no era el mismo tiempo que nosotros vivimos hoy en día, donde, por ejemplo, cuando yo me separé, mi ex esposa y yo nos separamos, tuvimos una conversación con mi hijo de que, mira, papá se va de la casa, pero seguimos siendo un equipo. Ese tipo de conversaciones no se vivían antes. Pero mi mamá siempre fue muy clara y transparente con nosotros. Y algo que mi hermano y yo hemos tenido esta conversación, es que aunque nosotros teníamos días en los que mi mamá salía, que 7 de la mañana, 7:30, nos dejaba en el colegio y se iba a trabajar, y después del trabajo se iba a su negocio, y después de su negocio se iba a terminar una carrera universitaria que había puesto en pausa porque yo había nacido, o la veíamos en la mañana y no la volvíamos a ver más hasta el otro día en la mañana, mi hermano y yo nunca nos cuestionamos de dónde está mami, de por qué no vemos a mami, de por qué mi mamá, yo veo que mis amiguitos tienen a su mamá que comen con ella o que cenan con ella, pero mi hermano y yo nunca nos lo cuestionamos porque entendíamos de alguna forma, yo digo que quizá por esa transparencia y esa claridad con la que mi mamá siempre trabajó con nosotros, de que todo lo que mami hacía lo hacía por el bienestar del núcleo familiar, del equipo que éramos mi mamá, mi hermano y yo. Tú sabes que tú decías dos palabras cuando describías a tu mamá, determinación y disciplina. Sí. Y parecería que te estás describiendo a ti mismo, porque desde afuera, por lo menos desde afuera, Sí. esas son cualidades que son muy claras en ti. Tú iniciaste un proyecto hace muchos años y tú, en buen dominicano, tú no le has bajado. Y te has mantenido con mucha determinación y con mucha disciplina. Yo quisiera saber cómo tú iniciaste y qué te ha motivado a tú continuar o permanecer con esa disciplina que tú tenías en el principio. Mira, yo me atrevo, nosotros los seres humanos es muy difícil recibir halagos, ¿verdad?
Y yo me atrevo a aceptarte la determinación en algunas cosas. La disciplina, yo siento, yo no sé si soy la persona más disciplinada del mundo. Y te lo digo porque con lo que tú lo dices, que es el tema del podcast, yo siento que es muy fácil ser disciplinado con algo que tú disfrutas. O sea, no es de verdad. O sea, es fácil ser disciplinado con algo que tú disfrutas. Aunque haya momentos en los que tú digas, cónchale, no me siento con ánimo, no quiero. Pero al final decides hacerlo porque tienes ese compromiso. Pero parecer disciplinado, llamémoslo de esa manera. Y con mis compromisos lo soy. Con los compromisos de trabajo, mis compromisos personales, los otros compromisos profesionales que no tienen que ver con mi trabajo formal. Soy muy disciplinado. Pero parecer disciplinado con algo que tú disfrutas es muy fácil. Entonces me atrevo a hacer como ese disclaimer. El podcast yo lo inicié porque me enamoré del audio. Yo me enamoré profundamente del audio. Y en algún momento se me ocurrió la idea de hacer un programa de radio. Pero la radio es muy cara. No recuerdo en qué año, pues yo me topé con los contenidos grabados que se subían en iTunes, que en ese momento no sé si ya estaban los podcasts, pero lo que sí recuerdo claramente es que era un programa de radio de Nueva York de deportes. En ese momento yo hacía deportes en medios de comunicación. Se llamaba The Stephen A. Smith Radio Show en Nueva York. Y a mí me fascinó tener la facilidad de escuchar algo que se había grabado un día antes en Estados Unidos. Escucharlo yo en mi cama con mi iPod. Uh-huh. Eso se sembró ahí. Después, con muchos años después, empecé a consumir podcasts. Empecé por un youtuber que se llama Taryn Gazelle, que hablaba mucho de triatlón. En ese momento yo hacía deportes de resistencia. Y Raúl Santaella me compartió, quien para mí inevitablemente fue una gran influencia, el podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Y bueno, pues sin yo quererlo, modelé de alguna forma el formato que él tiene, que es sentarse a hablar con gente. Más nada, o sea, es sentarse a conversar con gente. Y de hecho, yo digo modelé, pero no es ni siquiera accurate, porque Rogan no hace apuntes cuando está grabando con gente. Él va llevando la conversación y son conversaciones que pueden ser de 2 horas y media como pueden ser de 4 horas. Y va muy por tu línea eso. Sí. Que al final yo siento también que el formato de podcast, mucha gente que llega al contenido busca eso. Uh-huh. Antes la gente le tenía temor a pasarse de una conversación, de un contenido digital de 10, 15 minutos. Pero ahora la gente está preparada hay gente que quiere consumir otras cosas y quiere consumir contenido extenso y quiere consumir espacios donde nosotros tengamos tiempo para desarrollarnos, donde tengamos tiempo para hacer estas pausas sin temor de que es un bache, de que no se pueden tener bache en el aire. No, o sea, una conversación, y en las conversaciones la gente respira, la gente se pisa por momentos. Es natural. En la naturalidad. Y que tú hablas mucho de las conversaciones. Yo soy una apasionada de una buena conversación. ¿Cuál tú entiendes que ha sido una de las conversaciones más valiosas que tú has tenido en tu vida? Una de las conversaciones más valiosas que yo he tenido en mi vida. Fuera del podcast, sin duda, alguna conversación con mi abuelo. Sin duda. De hecho, tuvimos una reciente, diciembre del año pasado, que me ayudó a reforzar pensamientos que yo tenía. Y no porque me reforzara cosas, porque al final tampoco nosotros podemos perseguir que nos confirmen cosas, sino porque una persona de la experiencia y de la trayectoria de mi abuelo, pues pensara de esa manera y sin yo decirle cosas que yo estaba pensando, me la señalara, pues me marcó mucho. Pero del podcast hay muchísimas. Con mi abuelo igual, algunas de las conversaciones con mi abuelo. Tener la oportunidad de con mami, pues poder hablar de cosas que uno no regularmente no habla. Porque tú te sientas con un familiar y tú no te sientas a tener
una conversación intencional. Y cuando tú decides, vamos a sentarnos a conversar, pues surgen muchas cosas. Porque tú dices, que vamos a hablar, pues hablemos. ¿Quién más? Hay otras tantas. Hay una y para que tú veas, la mayoría de esas conversaciones que yo te puedo decir que me marcaron no son de personas de mucho reconocimiento. Y yo he tenido gente muy reconocida en el podcast y personas que para mucha otra gente no son tan reconocidas. Entonces, hay una constante que yo sí he visto dentro de las personas que han ido al podcast que yo considero exitosas. Y yo lo dije recientemente no recuerdo dónde, un lugar donde me entrevistaron. Yo decía que algo constante que yo he visto entre personas que yo considero exitosas es que persiguen sus pasiones. Gente que persigue sus pasiones, ya sea que las costea a través de un trabajo formal o porque tuvieron el privilegio de crecer en un lugar en el que podían decidir, yo no me voy a ocupar de producir dinero, yo voy a darle con todo a esto, porque yo estoy seguro que esto me va a traer a algún lugar. Pero la gente exitosa persigue sus pasiones o se asegura de encontrar cosas que le apasionen dentro de lo que ya está haciendo. Eso yo lo he visto consistentemente en el podcast. Tú sabes que una de las conversaciones que has tenido, que he escuchado, fue con Carlos Sánchez y tú hablabas ampliamente sobre la dopamina. Sí. Y yo quisiera que tú nos hables un poquito sobre la dopamina y cómo tú entiendes que lo que tú haces influye en tus niveles de dopamina en tu día a día. Mira, yo con Carlos, nosotros empezamos esa conversación. Yo con Carlos tengo que tener por lo menos 3 episodios. Y estamos hablando de que él vuelva de nuevo al podcast. Carlos es una persona que yo le tengo muchísimo aprecio y mucho respeto. Porque la única vez que yo he grabado un episodio con audiencia, yo no conocía a Carlos Sánchez. Él fue a La Alarma de la mañana. En ese momento yo estaba en radio, en La Alarma. Y Carlos, le dije, cónchale, mira, quiero hacer un episodio en vivo. Se me ocurre hacerlo contigo. Y se prestó para eso sin conocerme. Y hemos establecido una buena amistad. Por lo menos en mí influye ese perseguir, aprender de la gente. Eso es lo que me genera dopamina. La oportunidad de escuchar y de yo no sé si es la oportunidad de escuchar, pero de conocer a otras personas, de conocer cómo piensa la gente, de por qué fue lo que le funcionó a Carlos, que es también lo que tú persigues con el método, qué fue lo que le funcionó a Carlos para convertirse en la persona exitosa que es hoy. Y ese es un gran ejemplo de lo que estábamos hablando más temprano. Carlos se graduó de abogado y decidió perseguir su pasión. Pero no es que decidió perseguir su pasión. Él se preparó también para perseguir su pasión. Entonces, sobre los niveles de dopamina, para mí fue un momento en el que mi fascinación era eso. Y justo también él se había encontrado con algunas cosas que nos llevaron a tener la conversación en torno a eso. Y de ahí, de esa conversación, yo creo que me motivé a tener una conversación con la doctora Ann Benjamin, que es psiquiatra, y con ella hablamos de dopamina también. La dopamina es un tema fascinante, porque me parece, creo que el término correcto, tengan claro que yo no soy médico. Neurotransmisor. Es un neurotransmisor. Y puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo. Porque a partir de la dopamina se generan adicciones. Y se genera wow, Paola, pero tú eres espectacular. Eso dice Andrew Huberman. Se pueden generar adicciones. Y las adicciones, verdaderamente, yo me atrevería a decir que no son malas todas. Entonces, lo que hay que ver es a qué tú te vuelves adicto. Si tú te vuelves adicto a tener este tipo de conversaciones, si tú te vuelves adicto a correr como el ejercicio en los deportes de resistencia genera esa dopamina, o si tú te vuelves adicto a sustancias nocivas. Entonces, es un neurotransmisor fascinante, precisamente por eso, porque te puede generar la motivación de
repetir una conducta, pero hay que ver si esa conducta es buena o mala. Y esa motivación de continuar teniendo esas conversaciones poderosas, valiosas en las que tú aprendes, ¿de dónde salen sin que se conviertan en algo monótono? O sea, ¿cómo tú logras que el ser disciplinado, determinado con tu proyecto, en algún momento no se convierta como en parte de tu trabajo? Porque si es así, no se nota. Tiene sus días en que se siente así. Tiene sus días en los que se siente así. Pero, mira, tú empezaste por lo de la motivación. Hay un libro que se llama El mito de la motivación. Creo que el autor se llama Jeff Hayden, The Motivation Myth. Y ahí él habla de que la motivación no es una chispa, no es algo que se enciende en un momento y te hace moverte. La motivación, lo que verdaderamente es, para este autor y con quien yo estoy de acuerdo, es un resultado. Y eso hace que yo me mantenga de manera consistente haciendo el podcast. Porque tengo el resultado de lo que me da cada conversación. No en términos del impacto que tiene en números, en redes sociales o la cantidad de gente que la ve, que es chulísimo. Cuando una conversación la ven 500 personas, como cuando una conversación la ven 5,000 personas o 10,000 o 100,000. Es chulísimo. Es el resultado mira esa relación que yo establecí con Carlos, de tener la oportunidad de conocer gente como, bueno, te mencioné la doctora Ann Benjamin, de entrar en el radar de personas como Jochi Santos, como Nashla Bogar, como político de la talla de Ito Bisonó. O sea, y de toparte con gente en el camino que cuando tú te les presentas, te dicen, no, pero yo sé quién tú eres. Eso es espectacular, aunque tú no persigas el reconocimiento. Entonces, ese es el resultado. Y ese resultado, pues, es la motivación. Te mantiene motivado persiguiendo precisamente eso. ¿Cómo no se hacen monótonas las conversaciones? Eso no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. ¿Seguro? Convencido. Yo lo único que hago es sentarme a escuchar a las personas que llegan a mi podcast. Más nada. Hay cosas que yo quiero saber y cosas que surgen en la conversación que a mí me interesa saber, pero yo no hago más que sentarme a escuchar a la gente. Tiene muchísimo más que ver con el invitado. Yo me siento a tener una conversación contigo sobre, no sé, un tema... A mí me gustan muchos temas, por eso que tengo Dime el uno, porque dime yo soy uno que te abogada guste. y me gusta todo. Dime un tema que te guste. El propósito. Vamos a hablar de cuál es el propósito de Paola. Pero el propósito tuyo es distinto al de Laura. Entonces, mi conversación sobre el propósito contigo va a ser muy distinta a mi conversación sobre el propósito con Laura. Porque tu propósito me va a hacer tener otras dudas. Y el propósito de ella me va a hacer tener otras distintas. Entonces, y también muy pocas de las conversaciones del podcast parten de un tema en específico. Regularmente, de hecho, hay gente que yo llamo, invito, y me dicen, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo, no sé, la verdad. Tú sabes que eso me acaba de pasar contigo y Sí. ese es como mi tema con el método, porque en el método el protagonista es el método. Por eso de repetirlo, todavía no nos ha tocado, pero, o sea, yo casi todos los invitados, yo quiero que repitan porque son personas que tengo diferentes métodos que explorar con cada quien. Sin embargo, por lo general, cuando se me ocurre, yo quisiera hacer un método de tal cosa, o conozco a alguien, como me pasó con el caso de Celestino, que yo tuve una conversación con él y yo dije que yo necesito tener a esta persona en mi podcast. Yo empecé a hablar contigo y el tema que nos conectó y que me encantó cómo te desenvolviste en el tema era el tema de la masculinidad positiva, el tema de ser hombre en esta época. Pero aquí conversando contigo, de verdad, yo creo que de todas las notas que yo he tomado, yo creo que yo no he anotado nada de eso. Porque siento que por donde la conversación se ha ido es más sobre el poder de las conversaciones, sobre el tema de las cosas que te energizan. Y wow, que me confirme eso de este proyecto, alguien cuyo proyecto es tan inspirador para cualquier persona que tenga un podcast, definitivamente como que significa mucho. Mira, es que
al final lo que uno tiene es que tener la apertura y ser flexible. Porque, de nuevo, fíjate tú, como tú dices, yo venía con cosas que entendía que podíamos ir por aquí. Si tú te cierras a decir, no, yo voy a llevar la conversación por aquí, que es algo que no siempre puede pasar en un medio tradicional. Yo voy a llevar la conversación por aquí porque esto es lo que yo quiero sacar de esta conversación. Pues quizá, quién sabe, hay cosas que no habríamos descubierto. Totalmente. Y tú sabes que algo que tú has mencionado mucho, y te hago la pregunta porque lo has mencionado varias veces, lo de la etapa de tu divorcio. Eh, Eso es una decisión difícil para cualquier persona. Claro. Yo también lo viví. Y yo no sé por qué yo tengo esta percepción de que para el hombre el divorcio se ve diferente porque el hombre pierde mucho más en el sentido de una pareja, porque por lo general, aunque tú seas un padre presente o que tú estés ahí, esa parte del día a día, Sí. cuando, no sé, a veces son hasta estigmas que uno tiene, pero por lo general, y digamos que una gran mayoría de la pareja que se Es separan, que es la sociedad en la que se crecimos. quedan con... Que va cambiando, su pero es la mamá. sociedad en la que crecimos. Yo sé que tú eres un papá muy presente. ¿Qué ha sido lo que te ha mantenido firme en ese compromiso de tener que reinventarte en tu paternidad? Mira, yo creo, yo no sé si esto está bien dicho, pero me parece que hasta para divorciarse hay que saber casarse. Y dentro de todo, pues mi ex esposa y yo, a mí me cuesta hablar de esto porque al final es una persona que no tiene ninguna exposición en ningún tipo de medio y no le interesa tampoco, pero nos respaldamos. Entendimos que, o sea, somos familia la vida entera y que mi hijo es el centro de esa familia y que somos un equipo y nos encargamos también de que él lo sepa. Vivimos una situación reciente con él luego que, o sea, ella me llamó, yo me moví, después nos juntamos los tres y se resolvió. Perfecto. Y mi hijo vio eso. Y para mí es muy importante que él lo vea. Entonces, la vida hace que uno se tenga que reinventar como papá, como profesional, como ser humano. La vida hace que tú tengas que reinventarte constantemente. Porque no es estática, porque la gente no necesariamente, nadie se casa para divorciarse, pero esa es la vida, somos seres humanos y tenemos que seguir adelante. Entonces, eso yo creo que es lo que hace que uno tenga que reinventarse. Y que mi hijo, el reto más grande es que mi hijo entienda que aunque papá no está en la casa todos los días, papá está ahí y papá va a estar siempre. Eso es muy valioso. Y tú que lo viviste también Sí. Tú sabes que a mí, cada episodio del método, y por eso que te vuelvo y te reitero, esa frase de que tu podcast es tu proyecto más egoísta, la hago tan mía, es porque cada episodio a mí me ha ayudado muchísimo a crecer. De hecho, tú has dicho cosas aquí que conectan mucho con otras cosas que han dicho invitados. Por ejemplo, cuando hablabas del resultado, me acordó muchísimo a algo que hablaba Uriel de el enfoque correcto hacia el tema de los resultados, porque no es que no le vamos a dar valor a los resultados, Claro. pero el resultado no debe ser lo que te motive, digamos, que en un día a día. Es que si tú te pasas el día y el proceso pensando en el resultado solamente, no vas a vivirte el proceso, que para mí es lo más importante, es lo que tiene que motivarte. Si el proceso, que de nuevo, aquí viene el tema de la contradicción, de si la motivación viene del resultado, de dónde. Pero si el proceso no te mueve, no hay forma, no es sostenible que tú completes un resultado o que sea sostenible ese resultado a través del tiempo. Uh-huh. Tú tienes otras pasiones, además de tu podcast. ¿Cuáles son esas pasiones? Yo no estoy leyendo tanto como quisiera, pero pues leer y consumir contenido. Consumir contenido
en general. Desde podcasts, entrevistas en formato tradicional, ¿qué te digo? Videos incluso hasta de fotografía. ¿Sabes que eso pudiera ser una? A mí me gusta hacer fotos, yo me disfruto hacer fotos. No soy fotógrafo, pero me disfruto hacer fotos. Hay un día que yo puedo pararme y salir a la zona colonial a hacer fotos, porque me gusta. Y siento que de alguna manera puede estar conectado con ese deseo de aprender de la gente, porque también observando y tú puedes apreciar algunas cosas. Tú sabes que la fotografía y lo del tema del podcast y cómo tú te involucras en cada conversación me hace, anoté aquí la palabra vivir el presente. Cuando yo te digo vivir el presente, ¿qué tú piensas? ¿Es una Espera realidad para aquí. ti? Sí, ¿no? Sí, no, porque estamos hablando del resultado, pero es inevitable pensar en la incertidumbre que produce qué puede pasar mañana. Desde qué puede pasar mañana con el método, qué puede pasar mañana con mi podcast, qué puede pasar mañana con mi trabajo, qué puede pasar mañana con mi relación personal, profesional, con todo. O sea, es inevitable tú tener esa, estoy siendo ligero con la palabra ansiedad, pero tú tener esa pequeña ansiedad de lo que viene después. Pero sí es importante estar en el presente para ocuparnos de las cosas que pueden eliminar un poco de esa ansiedad, ocuparnos de las cosas que podemos controlar. Yo dentro de las cosas que he podido aprender leyendo y consumiendo contenido, yo no sé si aprender de estoicismo, pero me he topado con el estoicismo. Y uno de los pensamientos que creo que vienen de las cartas de las meditaciones de Marco Aurelio es el tema de ocuparte de las cosas que tú puedes controlar. Y que las que tú no puedes controlar, bueno, pues suena ligero, pero no le dediques espacio en tu cabeza. Y es fácil. Para nada, no es nada fácil. Y no es nada fácil y yo no lo practico tampoco. Para nada, no es nada Yo te iba a decir, fácil. wow, yo creo que deberíamos otro método de eso. No, para nada. Pero eso es tanto como el no juzgar a los demás. Tú tienes que vivir consciente de eso. Vivir consciente de eso. Vivir consciente de que hay cosas que tú no controlas. ¿Tú crees en la felicidad como un destino o crees en la felicidad como parte del camino? Momentos y parte del camino. Nadie que te diga que vive feliz todo el tiempo, eso no es... Lo siento, quizá hay alguien que, no sé. Ujú. Mira, Es igual. quien te dice que vive feliz todo el tiempo vive en ignorancia, que no es malo. La ignorancia no es mala tampoco. Tú no reconocerla es atroz, es horroroso y tiene que ser una de las peores experiencias de la vida, las que te vas a topar no reconociendo tu ignorancia con algunas cosas. Por eso cuando salen los estudios de la República Dominicana entre los países más felices del mundo, a veces la felicidad es no saber o no conocer de algunas cosas. Pero la verdadera felicidad es momentos. Yo escuché el te quiero de mi hijo, un te quiero genuino, verdadero. Es yo poder tomarme una copa de vino con alguien que yo quiero, que yo añoraba tomarme esa copa de vino, que añoro tomarme esa copa de vino. Sentir que tú puedes tener una conversación con una persona que te aporta. Es llegar, trabajar mucho para algo, completar ese proceso y sentir ese alivio, esa satisfacción de que, ok, lo conseguimos. Pero ya eso pasó porque ya entonces tú empiezas a pensar en qué es lo que sigue. Entonces son momentos parte del proceso. Y tú sabes que ahora que tú hablas de esos momentos y conectando eso con lo que hablábamos ahorita de la dopamina, Sí. ¿tú entiendes que esos shots de dopamina son lo que te llevan a tú sentirte motivado,
día a día o la motivación debería radicar más en los resultados? Si tú tuvieras que ponerlo en una balanza y decir, ok, yo le voy a dar un peso de tanto al resultado y tanto a ese hype, ¿a cuál tú le darías más peso? Lo que pasa es que el hype te lo produce el resultado. Ay, lo conectate. Pero Solo que se llama tener el don de la palabra. el hype te lo produce el resultado. Entonces es un círculo. Yo me disfruto el proceso, obtengo este resultado, ya yo sé que de hacer esto de una forma, pues llega este resultado, pues déjame seguir haciendo esto. Yo te diría que más que ponerlo en una balanza, yo lo veo como un círculo. Un círculo vicioso o virtuoso, como lo querramos poner. Porque de nuevo, la dopamina puede hacerte montarte en un círculo de cosas maravillosas, aunque muchas veces decimos que todo en exceso hace daño, Sí. como puede montarte en un círculo de cosas complejas de las que sea muy difícil salir. Hay una pregunta que me parece muy interesante hacerla en el contexto de todo lo que hemos conversado. Y es, ¿qué aprendizajes tú has tenido en este camino que te hayan sorprendido o hayan impactado en la manera en que tú estás criando a tu hijo? ¿Qué aprendizaje? Criar es muy difícil. Tú lo sabes. Sí. Y más en tiempos como estos. Es muy, 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 muy difícil. Porque hay cosas que antes nuestros padres ignoraban que los hacía estar tranquilos. Pero cosas que hoy en día nosotros entendemos que cualquier cosa que yo haga o diga, en cualquier conversación, tiene un impacto en la crianza de mi hijo. Entonces nosotros ser muy conscientes de eso es perjudicial. Wow, este self-awareness a veces yo creo que nos va a volver locos. Nos vuelve locos. Porque yo estoy en un proceso con mi hijo de que él no retraiga sus emociones. Yo soy muy llorón. O sea, la cantidad de veces que yo he tenido que aguantarme aquí. Yo no te puedo explicar. ¿En serio? Pero... Yo soy así también. Bueno. Entonces, yo estoy en un proceso con mi hijo de que él no bloquee sus emociones, pero tampoco yo quiero que llore por cualquier cosa o que... Entonces, es complejo. Criar es muy difícil. No, de verdad. Yo no sé si eso cumple las expectativas de la respuesta que tú esperabas. No, sí. Pero criar totalmente. es muy difícil. Hay una cosa que yo he aprendido en las conversaciones del podcast que no tiene necesariamente que ver con la crianza, aunque pudiéramos conectarlo. Y es que yo hablaba mucho del ego. Bueno, hay dos cosas. Yo hablaba mucho del ego y de cómo yo le llamaba a que las personas para alcanzar algunas cosas, hay gente que necesita, o necesariamente para alcanzar algunas cosas, tú debes tener algo de ego en ti que te haga creerte capaz de eso. Y Marcos Díaz me dijo que eso no es tener ego, no, eso es confianza. Eso es confianza que debe ser sana, porque tú no puedes ser sobreconfiado con tus habilidades. Y entonces hay otra cosa que era el tema del síndrome del impostor. Cada vez que yo hablaba del síndrome del impostor con alguien, hablamos en una connotación negativa de eso. Y Paola Chalhoub, que es mi tía, mi comadre y muy buena tuitera y escritora, me dijo que el síndrome del impostor no es malo. Y yo me di cuenta también que como ella me lo planteó, pues algo que yo vivo y a lo que le saco provecho. La única manera en la que, o la manera en la que yo trato de ir mejorando cada vez es porque no dejo de cuestionarme. Es porque yo no dejo de decir, o sea, estamos teniendo esta conversación y yo no te puedo explicar las veces que en mi cabeza yo he dicho, Jorge, tú estás hablando mucho disparate. Piensa bien lo que tú estás respondiendo. O cómo yo termino una conversación del podcast y desde que termino el episodio digo, cónchole, se me olvidó preguntar de esto o se me olvidó abordar este tema o no debí decir esto. O no debí decir esto. O cuando estoy editando digo, wow, en este momento yo pude haber sacado esta otra cosa de esa conversación. Entonces, estar en ese cuestionamiento constante
que no sé qué tan sano es. Esto no quiere decir que sea Pero un método adecuado para todo el mundo. ¿No sería mejor llamarlo como humildad? O sea, ¿no sería como una virtud más? Pudiera ser, pero yo no creo que yo deba decir que soy humilde. Yo no sé qué tan humilde sea eso. Pero pudiera ser. Pudiera ser eso. Pero lo que yo sí te garantizo es que el cuestionarme me permite buscar mejorar constantemente. Eso te lo garantizo. Eso es valiosísimo. Tú sabes que ahorita cuando tú hablabas del tema de ese balance que debemos tener en el self-awareness y la crianza de ahora, yo creo que todos los padres nos sentimos identificados con estos. El 90% de mi maternidad se basa en yo no saber lo que estoy haciendo. Y yo a veces entendía que era porque yo me convertí en mamá muy joven. Pero es que cada etapa de la vida, sin importar la madurez en la que tú estés, porque ya yo soy una adulta, pero ahora estoy criando un adolescente, uno se está cuestionando constantemente. Y algo de lo que decías, que creo que es un muy buen regalo que le estás dando a tu hijo, es mostrarle tu vulnerabilidad. Yo creo que el hecho de criar y que nuestros hijos sepan que nosotros no somos perfectos, que ellos no son perfectos, pero que el amor que hay entre nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, como que, bueno, eso está en la Biblia, o sea, el amor es el vínculo perfecto, pero cuando tú lo haces desde ser auténtico, o sea, a veces, ¿cuántos años tiene tu hijo? 4. Tiene 4, bueno, el mío va para 15. Imagínate. Entonces, las veces que yo he tenido que pedirle perdón, que el otro día, por ejemplo, él tuvo un exabrupto y su actitud motivó en mí una reacción que tampoco estuvo muy, ¿verdad? Muy adecuada. Claro. Y al otro día le dije, mira, yo quiero, o sea, tu actitud no estuvo bien, pero mi reacción tampoco. Entonces, vamos a hablarlo después. Entonces, después, cuando estuviéramos más calmados, lo íbamos a hablar. Así que eso que tú dices de que la crianza es un reto, yo creo que un regalo hermoso que le haces a tu hijo es mostrar esa vulnerabilidad. O sea, eso que hablamos ahorita de la masculinidad positiva, de no estigmatizar los roles y entender de que las emociones no solamente para las mamás, no son las únicas que se emocionan cuando él está en una obra en el colegio, sino también ver a su papá, sí, eso es un regalo muy valioso que le está haciendo. Sí, te lo agradezco, y rescato algo de lo que tú decías, que al final nadie sabe lo que está haciendo criando. O sea, los muchachos no vienen con un manual debajo del brazo de esta es la manera correcta. Nadie tiene la manera correcta. Cada quien tiene su manera. Y lo que pasa a través del tiempo es que tú hoy aceptas eso, pero cuando tú seas abuela, tú vas a creer que tú eres la que sabe. Porque pasa. Pasa con los abuelos. Eso al final es lo que pasa. Y entonces, nosotros como padres, en este momento, es que tenemos que tener la madurez y la entereza de entender que quienes vinieron antes de nosotros hicieron lo que pudieron, así como nosotros estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pues igual nuestros padres hicieron lo mismo. Con las herramientas que tenían, hicieron lo que pudieron hacer. Tú sabes que otra cosa del self-awareness, que lo conecto con eso que dices, de que nuestros padres lo hicieron lo mejor que tuvieron. Yo leí un libro no sé si tú la sigues en Instagram, ella se llama The Holistic Psychologist, ella se llama Nicole LePera. Ella cree mucho en ella como la mamá de la psicología holística, y hay un libro que se llama How to Do the Work, que habla sobre el tema de los traumas y de cómo nuestra niñez influyó en todo lo que nosotros hacemos ahora. Algo que está pasando en esta generación es que la juventud de hoy está muy consciente y necesitada de saber que lo que está haciendo tiene un propósito. Y también este self-awareness nos ha hecho a veces ser un poco inmisericordes, no sé si quieres es una palabra, con nuestros padres, con la manera que lo hicieron, porque estamos tan conscientes de lo que esas cosas hicieron en nosotros que como que a veces generamos como culpa con relación a eso. Todo el mundo ha tenido situaciones en su niñez que han significado un evento traumático, pero el trauma es el que nos ayuda a crecer. De hecho, el hueso, cuando uno crece, porque los huesos sufren un trauma, o sea, los huesos se tienen que romper. ¿Cómo tú has logrado
y lo digo por la forma en que tú te refieres a tus padres, de verlos de una manera tan amorosa, tan bonita. ¿Ha significado algo para ti el ser papá o eso es algo que tú lo tenías de antes? Mira, ser papá definitivamente cambia la forma en la que uno ve a sus padres. Eso es natural. Eso es natural porque de inmediato tú empiezas a sentir una cantidad de temores que te hacen ser empático con tu papá y tu mamá. De inmediato. Entonces, eso por un lado. Yo quiero pensar que incluso antes de que mi hijo naciera, ya yo de alguna manera pues entendía que mi mamá y mi papá hicieron todo lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y son procesos. Yo estoy seguro que mis abuelos hicieron igual lo que pudieron. Probablemente hay cosas que mis abuelos corrigieron de la crianza que tuvieron de mis bisabuelos. Y mis papás corrigieron de la crianza que tuvieron de mis abuelos. Y así sucesivamente. Entonces, yo la verdad no sé. Quizá tiene que ver con eso de ser papá. Quizá tiene que ver de las conversaciones que a través de la vida y el podcast yo he podido tener que van ayudando a que uno construya algunos pensamientos. Pero si nosotros tenemos traumas o no, sembrados o no por nuestros padres, al final, ya como adultos, que yo creo que la madurez y el ir creciendo sí definitivamente tiene un impacto en eso, ya como adultos nosotros tenemos que entender que somos nosotros que nos tenemos que ocupar de esos traumas y esas carencias que pudimos haber tenido. O sea, no sé, si yo tengo, yo no lo sé, yo no estoy diagnosticado con nada de esto, pero digamos que yo tengo un trauma de abandono porque mi papá se fue a comprar pan y nunca volvió. No fue el caso, estoy siendo Claro, un ejemplo. absurdo y exagerando. Un ejemplo. Bueno, pues, cónchale, yo tengo 36 años. Yo me voy a pasar la vida culpando a mi papá de cómo yo me he comportado en algunas relaciones o cómo yo tengo problemas de apego por... No, entonces soy yo que tengo que ocuparme de eso. Soy yo que tengo que ocuparme de eso. E incluso soy yo quien tengo que ocuparme. Por eso mismo que hablamos de que a través del tiempo uno va teniendo más herramientas. Soy yo que tengo que ocuparme de sanar eso con mi papá o con mi mamá o con mis abuelos. Soy yo que tengo que ocuparme de eso. Y aceptar que esas personas son como son y ver cómo yo sobrellevo las cosas. Punto. Porque ellos todavía hoy entonces no las tienen las herramientas. Es absurdamente egoísta de mi parte sería pensar, bueno, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, pero ya en los tiempos de hoy, no, es que a medida que va pasando el tiempo, nosotros ya en 5 años vamos a vivir fuera de nuestro tiempo y va a ser otra realidad la que va a vivir cada quien. Y vamos a tener a nuestros hijos teniendo otras herramientas a las que nosotros no vamos a tener acceso. Por lo que sea, por cómo crecimos o por qué no vamos a tener acceso. Absolutamente. Y ahora que tú tocas el tema de herramientas, ¿cuál es aparte de una buena conversación, que creo que eso es una herramienta que te ha ayudado a desarrollarte mucho como persona, qué otras herramientas tú aplicas en tu día a día que te llevan a ser la persona que eres hoy? Yo tengo gente en mi entorno que yo siento que para mí tienen toda la autoridad de acercarse y decirme, esto no está bien, o esa no es la manera correcta de hacer esto, o esa no es la manera adecuada de decir esto, o en vez de hacer esto de esta manera, vamos a buscar la vuelta y vamos a activarnos con esto otro. Entonces es muy importante el círculo, las personas de las que tú te rodeas, muy, muy, muy importante. Y que esas personas tú les des también el espacio de decir, hey, yo acepto y entiendo que todo lo que venga de ti va a venir desde un buen lugar.
Eso y, o sea, la lectura, mi abuelo para mí es una fuente inagotable de conocimiento. Mi abuelo paterno para mí es eso y es una persona a la que yo puedo acercarme y pedirle consejos de lo que sea. Sin decirle que le estoy pidiendo un consejo, plantearle cualquier situación, mi abuelo tiene la capacidad de desenrollar cualquier cosa y hacerme la ver más claro. Qué bello. Tú sabes que, Jorge, nosotros antes de cerrar todos los episodios, hacemos una pregunta y es que ¿cómo te gustaría ser recordado? Como una persona respetuosa que fue capaz de defender sus posiciones y sus pensamientos, entendiendo y teniendo la capacidad de que si no eran los correctos, pues aceptarlo y poder adaptarme. Pero sobre todo como una persona respetuosa y que con las cosas que se comprometía, siempre dio todo lo que tenía para alcanzar las metas, ya sea una meta de trabajo, sea una meta personal, sea respaldar a alguien. Yo siento que eso, pero de verdad, sobre todo como eso, una persona respetuosa y empática. Jorge, tú no te imaginas lo agradecida que estoy de esta conversación. O sea, me has confirmado el poder de una buena conversación y además de eso me has inspirado bastante con todas las cosas que hemos hablado a continuar con esto que realmente me apasiona. Me has dado grandes herramientas que me van a ayudar a llevar este proyecto hacia adelante, siguiendo tus pasos como podcaster. Ay, Dios mío. En República Dominicana. Cuidado si te tropiezas con algo siguiendo los pasos. Mira, te agradezco a ti, Paola, y la verdad, haz este proyecto y mantente haciendo este proyecto consciente de que tú también le aportas mucho a las personas que vienen aquí, hasta escuchándolas. Hasta escuchando a las personas que vienen aquí, tú le aportas muchísimo y lo estás haciendo de la manera correcta, en los mejores lugares, rodeado de las mejores personas para poder hacerlo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Jorge, de verdad. Gracias. Un honor. En este método con Jorge Chalhub encontré el valor de aprender de los demás. Aprendí a valorar una buena conversación para construir nuevos pensamientos que puedan cambiar nuestra vida. Encontré además lo poderoso que es tener personas con la capacidad de corregirte y un corazón humilde para recibir esa corrección. Lo valioso que es saber elegir tu círculo y tener un espacio para crecer, estando conscientes de que el crecimiento debe ser continuo y debemos tener siempre claro cuál es nuestro why. Aprendí la importancia de la determinación y la disciplina para la vida, preparándote para seguir tu pasión y enamorándote de lo que haces cada día. Uno de mis momentos favoritos en la conversación fue hablar sobre el famoso self-awareness y la importancia de, a través de él, conectar con nuestras emociones y vulnerabilidad, pero con un balance y de una manera sana. Me quedo con esta frase: la motivación es un resultado que mueve una consistencia.